Los dejo cualquier cosa. Nada, hay que grabar. Nos vemos, Silvia. Nos vemos. Más o menos estabilizó el número de gente que está entrando a la clase, así que lo voy a compartir. Yo en mi versión de Zoom no suelo ver tan fácilmente cuando me hablan en el chat. Eh, y tampoco cuando se suma alguien. Así que por favor, los que están del otro lado, presten atención, si alguien que esté en el chat, el que tiene micrófono, la idea es que puedan emitir algún sonido, ¿no? De a poco, que es más participativo. Pero si no pueden, porque no tienen micrófono, están en un lugar donde no pueden hablar, háganlo por el chat, pero alguien por favor avíseme porque a mí no me salta si no tengo abierto justamente el iconito del chat. Y me tapa toda la presentación, con lo cual, bueno, me voy perdiendo. Así que por favor avísenme y si se suma alguien también, que a veces no me aparece. Bueno, como les decía, hoy nos toca organometálicos. Ustedes ya de todo esto vieron una buena porción en Orgánica 1. Acá, el punto del día de hoy va a ser hablar sobre la unión. Ah, sí, me salta quién aparece. Bien. La unión carbono-metal, su reactividad y cuál es la implicancia y también la aplicabilidad de esta unión carbono-metal. ¿Por qué nos interesa a nosotros generar reactivos organometálicos? De estos dos compuestos que se ven acá en pantalla, el acetiluro de sodio y el metóxido de sodio, ¿cuál es el organometálico? El que tiene el enlace carbono-metal. Perfecto. El metóxido de sodio es un compuesto que tiene un metal y una porción orgánica, ¿sí? Es un compuesto, como se muestra ahí, que también tiene una interacción iónica. Sin embargo, hoy vamos a hablar de los compuestos que tienen enlace directo carbono-metal. Y la clase pasada ustedes vieron compuestos semejantes, o sea, la semana pasada ya en lo que es carbonilo enlato, ya vieron compuestos que tienen un comportamiento semejante a los reactivos que vamos a ver el día de hoy. Y también vieron su aplicabilidad, que en cierta forma tiene una relación con lo que vimos, con lo que vamos a ver hoy. Así que ya eso se los voy comentando para que ustedes tengan una idea hacia dónde va la reactividad de esos grupos. La idea un poco de resaltar la importancia de la unión carbono-metal es porque nos da una propiedad en los compuestos, en nuestros reactivos, distinta a todos los otros reactivos de la química orgánica. Eh, Cuando hablamos de reactivos típicos, ustedes estuvieron viendo, salvo el reactivo de linear hasta ahora, o el acetiluro de sodio, los reactivos típicos que estuvieron viendo ustedes en química orgánica son compuestos que tienen un enlace carbono con otros no metales. Carbono, hidrógeno, carbono, nitrógeno, carbono, oxígeno, ¿sí? A lo sumo carbono, flúor. Y si se fijan, la diferencia de electronegatividad entre el carbono, que tiene una electronegatividad de 2,5, y el resto de los no metales es como mucho 1,5, ¿sí? La diferencia mayor es con el flúor, pero el resto está por debajo de 1. Eso quiere decir que la diferencia de polaridad de un lado al otro de la unión no es muy grande, ¿sí? Estamos en la mayoría de los casos alrededor de 1. Pero si nos vamos a uniones del carbono con el sodio, estamos cerca de 1,6, ¿sí? Con el litio estamos cerca de 1,5, con el magnesio 1,3 y el potasio ya es 1,7. Una unión iónica está cerca de 1,7, ¿sí? Entre 1,6 y 1,7, dependiendo de eh, lo que nosotros queremos interpretar como ese tipo de unión. ¿Qué significa esto? Significa que va a tener un carácter iónico, significa que va a tener una polarizabilidad de ese enlace muy alta.
Y eso nos va a dar una idea de la reactividad que tiene esa unión. Por otro lado, tenemos otros compuestos organometálicos, como pueden ser los organocúpricos, o con zinc, o con cadmio, ¿sí? Donde ya la diferencia de electronegatividad es bastante menor con el carbono. Y eso también nos va a hablar de cómo se va a comportar nuestro reactivo en el medio. Acá tenemos tres ejemplos de uniones. Por un lado tenemos el metil litio, por otro lado el metil cobre, y a la derecha tenemos el fluoruro de metilo, ¿sí? Si nosotros comparamos de la tabla anterior la diferencia de electronegatividad entre la unión del flúor y el carbono, está cerca de 1.5, y la del metil litio también está cerca de 1.5. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de uniones? Uno está unido a un halógeno y otro a un metal. Bien. Entonces, ¿qué nos produce eso sobre nuestro, digamos, estamos viendo química orgánica, ¿no? Y nuestro interés está sobre el compuesto, sobre los compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué hace esa diferencia que la diferencia de densidad negativa esté de un lado al otro? La Que, electronegatividad del átomo. ¿Cómo? Ahí va, por La ahí. electronegatividad de ese átomo que está unido al carbono. Perfecto, la negatividad de ese átomo. ¿Y qué nos hace sobre el carbono? Y le confiere una densidad de carga, en el caso del flúor, positiva. Y en el caso de un metal, negativa. Perfecto. ¿Hay alguien que quiere hablar ahí? No sé si. No, iba a decir lo mismo. ¿Cómo? Iba a decir lo mismo que dijo el chico recién. Ah, ok. Exactamente, que le confiere una densidad positiva cuando está con un átomo bastante electronegativo y una densidad negativa cuando está frente a un metal. Perfecto. Entonces eso hace que nuestro carbono se comporte de una manera en la cual no se comporta, salvo por lo que vieron en carbonilo lato. Si ustedes hacen un raconto de todos los tipos de reacciones que vieron hasta ahora, en pocas reacciones y en pocos compuestos, la densidad de carga va a estar sobre el carbono. O sea, en pocas situaciones ustedes van a tener lo que se conoce como un carácter carbaniónico de ese compuesto, ¿sí? Y eso les va a conferir les va a dar ciertas posibilidades de acción. Y ese carácter carbaniónico va a ser mayor o menor dependiendo de con qué metal se una, porque la diferencia en ese enlace, la diferencia de electronegatividades en ese enlace, va a estar dada justamente por la electropositividad de ese metal. ¿Sí? El carbono, podemos considerar que es constante su electronegatividad, pero la diferencia de densidad de carga va a estar dado por si yo de este lado pongo un litio o pongo un cobre. El litio es mucho más electropositivo que el cobre, por ende, la densidad de carga sobre el litio va a ser mucho más positiva y va a ser mucho más negativa sobre el carbono. Y si comparo ese balance de carga sobre una unión carbono-litio, carbono-cobre, voy a tener una unión más equilibrada. Y eso me va a dar a hablar de la reactividad. Cuanto mayor sea el carácter iónico de esa unión carbono-metal, mayor reactividad va a tener ese carbono, ¿sí? Y va a tener mayor reactividad según su carácter carbaniónico. Recordemos, por ejemplo, que un carbonilo, ustedes vieron en la clase pasada, la semana pasada, carbonilo en el gato, ¿sí? Un carbonilo, dependiendo de si está como carbonilo solo, si es un carbonilo en un éster, si es un cloruro de acilo, tiene distinto carácter, distinta densidad de carga positiva, ¿sí? Y va a tener distinta reactividad. Eso va a hacer que nuestro compuesto reaccione más o menos dependiendo de lo que querramos. Entonces, nosotros vamos a plantear la situación, ¿no? Ahora vamos a comparar. ¿Cómo? Vamos a comparar este cloruro de bencilo
si lo hacemos reaccionar con este etil-litio o con este etóxido de sodio. ¿Qué producto esperan observar, esperan obtener si nuestro cloruro de bencilo reacciona con etóxido de sodio? Esto ya lo vieron. Díganme, por ejemplo, por lo menos el tipo de, no me lo nombren, pero digan por lo menos el tipo de grupo químico. No, no voy a extraer el hidrógeno ácido del... Ahí alguien me está diciendo una SN2 en el chat. Ahí está. Ah, gracias por el chat. Sí, muy bien. Un SN2, ¿para dar qué? Sí, acá el cloruro va a ser un grupo mucho mejor saliente que el hidrógeno, ¿sí? Chat, un éter. Perfecto. Vamos a tener un éter, ¿sí? Ahora, ¿y si hacemos reaccionar el etil-litio? ¿Qué esperan obtener? Un alcano. Perfecto. ¿Sí? Ahí vamos a el que va a atacar, en lugar acá el centro negativo, ¿sí? El nucleófilo, es el alcoxi, ¿sí? Es el oxígeno con una densidad de carga negativa, ya casi esto ya es una unión iónica, ¿sí? Este centro negativo va a atacar al carbono con mayor densidad de carga positivo. Y en este caso, el que va a atacar para hacer la sustitución nucleofílica va a ser el carbanión, que está unido al litio. Y eso es porque ese carbono tiene un carácter nucleofílico. Es algo muy similar a lo que ustedes vieron en el tema de carbanión enolato. La cuestión acá, la diferencia con carbanión enolato, es que, primero, el tipo de reactivos y cómo se genera la acidez de esos hidrógenos, ¿sí? Es otra historia. Pero acá la diferencia que hay es que ustedes en carbanión enolato consideraron al carbanión con la pérdida de ese protón para generar el carbanión como una unión iónica. Si luego de perder el protón, se genera algo que ustedes consideran que está completamente ionizado. Y el nucleófilo, en cierta forma, es este carbanión, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a considerar las reacciones como unión carbono-metal, o sea, no como unión iónica. ¿Por qué? Porque aprovechando ese carácter de unión, vamos a poder controlar y obtener distintas reactividades y productos en función de ese carácter de unión. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, perdón, ¿podría repetir ese último concepto? Lo que dije recién fue diferenciar un poco lo que vieron la semana pasada respecto a carbanión enolato con respecto a lo que se va a ver en esta clase. La semana pasada ustedes pusieron un montón de compuestos carbonílicos, ¿sí? Dicarbonílicos, 1 o 3 dicarbonílicos, en medios fuertemente alcalinos. Y eso es para generar un carbanión. Ese carbanión tiene una reactividad como nucleófilo igual que la que tienen los organometálicos, pero en el medio en el cual ustedes lo ponen está completamente disociado. Ese protón pasa al solvente, ¿sí? Entonces ustedes tienen a su molécula como contraion el sodio, ¿sí? Es una unión iónica por el medio en el cual están. Estos compuestos no están en medios semejantes. Lo que tienen para generar no hace falta un medio alcalino para generar el organometálico y generar el carácter nucleofílico del carbono. Ustedes necesitan que la unión entre el carbono y el metal tenga un carácter de unión de enlace covalente polarizado, ¿sí? En algunos casos puede llegar casi un carácter iónico, pero en general va a ser unión covalente de carácter polarizado, ¿sí?
Y dependiendo de ese carácter o esa polarizabilidad que tiene esa unión, va a ser la reactividad de ese carbono nucleofílico. Cuanto mayor carácter iónico tenga la unión carbono-metal, más nucleófilo va a ser. Cuanto menor sea la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el metal, menor carácter nucleofílico va a tener ese carbono. Por ende, va a poder ser capaz de dar ciertas reacciones con mayor probabilidad o menor probabilidad. Y van a ser distintos los productos que obtengamos. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. Entonces, acá tenemos dos compuestos con perdón, con un mismo reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard se lo acuerdan, ¿no? ¿O hace falta introducirlo? Sí, no, sí Bien. me acuerdo. Me acuerdo. Perfecto. Bueno, ¿cuál esperan que sea el producto de este reactivo de Grignard con este bromuro de alcano? Lo mismo, necesito que me digan el tipo de, no nombrarlo, sino el tipo de grupo funcional. Un alcano. Perfecto. Eh, Tendríamos un alcano. Acá tenemos un carbono nucleofílico, acá tenemos un carbono con carácter positivo. Ataque a este carbono, se forma el alcano. ¿Sí? Y si tenemos este Grignard con esta acetona, Un alcohol. eh, un un alcohol terciario. perfecto. ¿Sí? Era la función, una de las formas de sintetizar alcoholes es con reactivo de Grignard a partir de cetonas. ¿Sí? Eso es una reacción bastante conocida. Ahora lo importante es qué tipo de reacción se da en cada caso. ¿Qué tipos de reacción se dio en este caso y qué tipo de reacción se dio en este caso? En el segundo, una adición nucleofílica, Bien, en el segundo es una adición nucleofílica. ¿Por qué es una adición? porque se va a agregar el grupo R que está con el magnesio y va a atacar al carbono del grupo carbonilo. Bien, La adición en ese. tengan en cuenta que es una adición, pues están rompiendo un enlace pi, ¿sí? Y generando un nuevo enlace. ¿Sí? Eh, y es nucleofílica, ¿por qué? Porque va a atacar a un carbono deficiente, como que tiene una densidad positiva, porque tenés el oxígeno y el oxígeno tiene densidad negativa, entonces lo hace más propenso a un ataque. eh, bueno, estoy mezclando todo, pero creo que es por eso. ¿Está bien? No, yo estoy entendiendo. Lo que dice ella es que este carbono tiene densidad negativa, este carbono va a tener densidad positiva porque el oxígeno es más electronegativo, con lo cual pasa lo que hablábamos en las diapositivas anteriores con el flúor, ¿sí? En este caso pasa como con el flúor, donde el carbono tiene carga positiva, ¿sí? Pasa esto. Entonces, un carbono con carga positiva es un electrófilo, y un carbono con carga negativa es un nucleófilo, con lo cual hay un ataque nucleofílico hacia este carbono. ¿Sí? Y se da la adición. Ahora, ¿qué pasa en el de arriba? ¿Cuál es el tipo de reacción? No es una sustitución ¿Sí? ¿Sustitución de qué tipo? de un halogenuro. Una sustitución Del tipo primaria, nucleofílica, sustitución nucleofílica aromática, sustitución nucleofílica en carbono no saturado. no aromática, no, sustitución nucleofílica, no, no sé cómo, no me acuerdo. ¿Cómo? No ¿SN2 me puede ser? acuerdo. Eh, los Grignard, sí, sería una SN, llamémosla SN, ¿sí? Justo, digamos, acá yo elegí este ejemplo porque es uno de los más simples y voy, como mencionaste el tema de SN2, lo voy a mencionar. Los Grignard no son los mejores reactivos para generar este producto. Yo lo puse como ejemplo para introducirlos
con algo que ya conocían e ir introduciéndolo de a poco. Pero es un ejemplo pedagógico, digamos, ya que los Grignard no son buenos con las SN2 y dan muchos productos secundarios. Pero básicamente este sería uno de los productos que podríamos considerar mayoritarios. Y sería una SN en carbono saturado, mientras que la otra sería una adición nucleofílica en carbono insaturado. ¿Sí? Entonces, esto es, van a ver que lo voy a recalcar bastante, ¿sí? Perdón si me pongo pesados, ustedes algunos responden más rápido, otros seguro están intentando entender. Yo lo que veo mucho en los exámenes es que les cuesta bastante lo de las reacciones. Entonces quiero detenerme en esto de los tipos de reacción, ¿sí? Quiero intentar que no lo memoricen. Quiero intentar que logren razonarlo. Una forma de razonar esto es con este esquema, ¿sí? Ustedes, si van a considerar que el carbono negativo es el que ataca al centro positivo, el carbono negativo es un nucleófilo, ¿sí? Lo que tiene carga negativa quiere un núcleo, ¿sí? Quiere equilibrar su carga, entonces ataca al núcleo. Entonces es un ataque nucleofílico, ¿sí? Todo carbono negativo va a dar un ataque nucleofílico. Ahora, puede dar una adición, como es en el caso de abajo, o puede dar una sustitución, porque acá se pierde el bromo, ¿sí? ¿Estamos? Prefiero quedarme acá una hora que entiendan esto de sustitución y edición nucleofílica que seguir con el resto de organometálicos, porque los tipos de reacción es algo que atraviesa todas las materias, todas las dos materias. ¿Entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sigamos. Vamos ahora con la segunda parte de reactividad, ¿no? Sabemos que el medio... Perdón, Sí. yo me quedé con una duda, una consulta. ¿Siempre tenemos que aclarar si es en carbono saturado o carbono insaturado? O sea, siempre aclarar la sustitución nucleofílica, en este caso, por ejemplo, en carbono saturado. Siempre que nos pregunten un tipo de reacción, digo, ¿siempre hay que aclarar eso? O... Sí, porque tienen, digamos, es como apuntar al 10 o apuntar al 8, ¿no? Pero Ah, sí, ok, ok. la idea, la Está idea, bien. la idea es que no son iguales, no son, digamos, una adición sobre un carbono no saturado, no es la misma que una adición una sustitución nucleofílica en un acilo no es igual que una sustitución nucleofílica en otro tipo de carbono, ¿sí? Siempre aclárenlo, ¿sí? Ah, ok, gracias. Si están en la duda por alguna razón, o preguntan en el examen, o dejan ahí adición nucleofílica y no dicen. Pero la idea es que sí. O sea, la respuesta correcta es que pongan todo el tipo de reacción. Bueno, perdón, a ver. Ya. Bien, acá la adición nucleofílica que se da en este caso, acá vamos a tener, estas reacciones igual ya están equilibradas, ya están neutralizadas. Acá voló el producto del alcano en este caso, pero básicamente lo que pasa en la adición nucleofílica es que tenemos un carbanión, ¿sí? Que va a interaccionar con este centro positivo, ¿sí? Este carbono con densidad de carga positiva, ¿sí? Para que eso pase, para que esto se adicione, este enlace, su enlace pi, tiene que romperse, y esto pasa también cuando los electrones de este enlace migran hacia el átomo de oxígeno, ¿sí? Y esto queda como un alcoxi. O sea que en realidad el producto de reacción, el primer producto de reacción de esta adición, es es un alcoxi que tiene como contraión el magnesio, ¿sí? O sea, sería un alcóxido de magnesio. Luego, digamos, en la práctica, lo que hace es neutralizar agregando un poco de ácido para que esto se protone y tener el producto final. O sea, básicamente, la diferencia entre lo que es una
adición y una sustitución es que en la sustitución, para que este grupo entre, este grupo tiene que salir. Este grupo puede salir en una etapa y luego este ingresar, ¿sí? Por lo cual tenemos un SN1, o la SN2 es cuando el carbanión va a ingresar por retaguardia y el bromuro va a salir, ¿sí? En una reacción, en una etapa donde las dos moléculas están involucradas. La adición nucleofílica, siempre están las dos moléculas involucradas porque se adiciona la molécula el reactivo al reactivo de partida, ¿sí? ¿Estamos? No sé si eso era lo que preguntabas, o si esa era la duda Sí, sobre. sí, sí. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, tenemos reactividad, estuvimos hablando de reactividad de los metales, un poco también de los grupos funcionales, pero acá también tenemos algo que tiene que ver con el solvente. Después lo voy a desmitificar, pero ¿cómo esperan que sea el rendimiento de reacción si ustedes ponen a reaccionar esta acetona con ese mismo Grignard? Si estamos en un solvente como es el éter etílico, sí que tiene esta polaridad en el examen, en el grupo, en el solvente, o si tienen este butanol con el mismo número de carbonos, ¿sí? Pero con esta polaridad mayor en el oxidrilo. ¿Cómo esperan que sea el rendimiento? ¿Cuál esperan que sea que tenga mayor rendimiento? Yo me acuerdo que los reactivos de Grignard, cuando tienen en medio de alcoholes, se destruyen, o sea, como que no sirve, se forma el alcano. Bárbaro. Entonces, por lo general se usan solventes, se usan éteres como solvente, Bien, se usan solventes apróticos, ¿sí? claro, prótico. No tengan ninguna posibilidad de ceder un protón. ¿Y por qué? ¿Por qué no uso? ¿Por qué es que no puedo usar el alcohol? ¿Por qué se destruyen? Vos dijiste se destruyen, está perfecto, pero ¿quién sacó? Porque se formaría el alcohol, perdón, el alcohol, el alcano. Porque ese protón, ¿sí? Puede, digamos, el ataque nucleofílico, en lugar de ser sobre el carbono, ¿sí? Lo que va a tener mayor densidad de carga positiva va a ser un protón que anda dando vueltas por ahí, ¿sí? ¿Y por qué hay algo, eh, cómo hacer que lo digan? A ver, ¿qué es más estable? ¿Este alcohol, ¿sí? ¿O este alcano frente a un reactivo de Grignard? No entendí la pregunta. ¿Cómo cuál es más estable frente a Si yo tengo este reactivo de Grignard, ¿no? Porque en cuanto a la primera molécula de este Grignard se robe un protón, ¿sí? Me va a quedar el butoxi. Me va a quedar esta acetona, me va a quedar este alcano, y el primer producto es de esta reacción. ¿Cuál es más reactivo? ¿Esto o esto? Frente a esta Grignard. el alcohol? La acetona. Ahí está, muy bien. La No, acetona sería no más entendí. reactiva del Parece que todo. estamos comparando el alcano con el alcohol. Recién les comparé los dos, pero no. O Claro, sea, recién comparé el alcohol con el alcano y ella respondió la acetona. Pero tiene razón, o sea, si tuviera la mezcla de los tres, este sería más reactivo. La acetona sería. claro, sí. Supongamos por un momento que no está la acetona. Supongamos que por un momento este no reaccionó con este alcohol y reaccionó con la acetona para dar esto. Y tenemos estos dos. ¿Cuál es más reactivo? Nuestra Grignard. A mí El el alcohol. más reactivo es el alcohol.
El alcohol, sí. Sigue siendo el alcohol. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace el alcohol? Porque es más ácido. Ahí está, eso. Porque es más ácido, libera el protón, ¿sí? ¿Qué protón es lábil del alcano? Ninguno. Ninguno. ¿Sí? Acá no hay forma que ustedes roben un protón. Los alcanos son de los compuestos menos ácidos que hay en la naturaleza, ¿sí? O sea, tienen pKa arriba de 50, ¿sí? O sea, que no le van a robar un protón de ninguna manera, van a robarle protones a esto, a cualquier otra cosa, ¿sí? Acá en alfa, a cualquier cosa que ande dando vueltas, menos este alcano, porque es muy poco ácido, ¿sí? Por eso, como este producto es tan estable, y esto lo traigo a colación de lo que van a ver en heterociclos, como esto es tan estable, yo no puedo usar alcoholes, ¿sí? Y más allá de que porque esto se destruya, es porque la reacción va a estar completamente desplazada hacia la formación del alcano. Es por estabilidad de la basicidad que tiene este grupo, ¿sí? Simplemente. ¿Estamos? ¿Podés repetir eso, profe? Porfa. El, Acá ustedes tienen varios equilibrios en juego. Uno de ellos es el equilibrio de la formación de este alcohol, si vamos por este camino. Si vamos por este camino, tenemos un equilibrio que es el de la formación del alcohol, cierta posibilidad, pero también la posibilidad de que este alcohol ceda un protón y esto se protone. Ese equilibrio está completamente desplazado hacia la formación del alcano, porque este es un producto muy, muy estable. Entonces tienen una reacción que ocurre en un 100% casi. ¿Sí? O sea, el equilibrio se desplaza completamente por la estabilidad de este producto indeseado. ¿Sí? Sí, gracias. Acá les dejo abajo, ¿sí? Cómo es la reacción bueno, de disociación del protón del alcohol, para generar el alcoxi y luego, bueno, el alcano. Bueno, en cuanto a la nomenclatura no es muy compleja. La nomenclatura siempre vamos a nombrar a los compuestos como restos, ¿sí? Este es el ciclo propilitio, ¿sí? Este que tiene sodio es el vinil sodio, el etil magnesio, ¿sí? Esto es para cualquier organometálico que no tenga un halogenuro en su estructura. Si este fuera un grignard, sería el cloruro de dietilmagnesio, bromuro de dietilmagnesio, ¿sí? En este caso tenemos el hidruro de metilmagnesio, el cloruro de etilaluminio, ¿sí? Y en el caso de los cupratos de litio, como tenemos una segunda coordinación por un R, es el dimetilcuprato de litio. Y es cuprato porque el cobre va a estar como cuproso, lo vamos a ver un poco más adelante. Se pone el primer resto y el segundo resto negativo, el segundo metilo cargado negativamente, genera el cuprato y el litio va a neutralizar, el primer litio con una carga de 1 va a neutralizar la carga, ¿sí? Acá en este caso recuerden siempre que el cobre está como catión cuproso, que es algo que se suelen olvidar porque de haberlo visto en analítica saben que el cobre es cobre 2+, y se olvidan de los restos de los estados de oxidación. Acá vamos a trabajar con el cuproso. Bien. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de los reactivos de Grignard y los de organolíticos? Son prácticamente las mismas. Tenemos la formación de alcoholes, tanto con los Grignard como los organolíticos, ¿sí? También alcoholes se pueden formar con otro tipo de compuestos, como un activo de organosodio, ¿sí? Y ven, fíjense que acá lo que les quería mostrar un poco con esta diapositiva es que la dinámica es la misma siempre. Tenemos un carbanión que va a atacar un centro positivo y eso nos va a dejar un alcohol. Si nosotros tenemos un Grignard o un organolitio
que reacciona con el formaldehído, vamos a obtener un alcohol primario. Si tenemos un aldehído, un alcohol secundario. Y si tenemos una acetona, un alcohol terciario, ¿sí? Hasta ahí tenemos equivalencia en organolitio y grignard. También, si tenemos un epóxido, podemos obtener alcoholes secundarios. Si tenemos ésteres, acá vamos a tener alcoholes terciarios con dos restos iguales, ¿sí? Y la primera, bueno, acá vamos a ver después, esto pasa también con el litio, y la primera diferencia que vamos a ver entre estos dos tipos reactivos, el grignard y el litio, porque ustedes van a decir, bueno, ¿para qué? Si el grignard está tan famoso, tan fácil, ¿por qué trabajar con litio? ¿O por qué trabajar con uno o con otro? Bueno, tienen reactividades diferentes. La primera diferencia de reactividad que vamos a ver es esta. Vieron que el litio tiene una reactividad mayor que el grignard, porque la electropositividad del litio es mayor que el magnesio. Por ende, son más reactivos. Entonces, en reacciones en las cuales las cetonas están muy impedidas estéricamente, los organolitios dan mayor rendimiento, ¿sí? Dan mayor rendimiento para la formación de alcoholes en restos, por restos voluminosos. Esa es la primera diferencia que vamos a hablar. La segunda diferencia es que el organolitio, por su reactividad, puede dar cetonas a partir de ácidos carboxílicos. Si volvemos un par de diapositivas anteriores, ¿no? Yo les decía que como solvente no podíamos usar el butanol. ¿Podemos usar el ácido butanoico como solvente? ¿O el ácido acético como solvente de un grignard o un organolitio? No tampoco, porque tiene hidrógeno ácido, creo. Sí, sí, sí. Tiene un hidrógeno ácido, muy ácido, de los más ácidos que hay en la química orgánica. De hecho, se llama ácido carboxílico. Por ende, no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo con el alcohol, y más rápido. Pero, en el caso del litio, como es más reactivo que los órganos magnesianos, el litio va a poder tomar un protón no el litio, sino el R que está con el organolitio, va a poder tomar un protón para dar el correspondiente producto protonado, si el alcano o lo que sea, y se va a formar un carboxilato de litio. Este carboxilato de litio debería ser menos reactivo que este carboxilo. De hecho lo es. Pero sin embargo, el organolitio, tiene suficiente reactividad como para adicionarse al carbonilo, ¿sí? Porque esto ya por resonancia está estabilizado. Entonces es menos reactivo que el producto de partida. Esto lo puede hacer el organolitio, pero no el organomagnesiano. O sea, esa diferencia de reactividad que tenemos entre ese 43 y 35% de carácter iónico en la unión, hace que un grignard no ataque cuando ya si tenemos el carboxilato de magnesio, pero sí ataque un organolitio, ¿sí? Entonces, cuando viene el segundo organolitio a atacar acá, se forma este gemdiol, en realidad sería un gemdialcoxi, con dos litios como contracarga, y, como les contaba antes, cuando uno va a neutralizar eso con ácido, lo que sucede es que se protona ese gemdiol y posteriormente se da la eliminación de agua. ¿Mm? Cuando se da la eliminación de agua, lo que se forma es una acetona. Entonces, si usamos un organolitio y trabajamos con un ácido carboxílico, podemos llegar a una acetona. Esto no ocurre si trabajáramos con un grignard. O sea, las diferencias entre grignard y organolitio son el trabajo con cetonas con restos voluminosos y la generación de cetonas a partir de ácido carboxílico.
¿Alguna duda? Me corto de internet, ¿no? No, se escucha, se escucha. Listo, perfecto. Bueno, bien. Acá les dejo una ranita respecto a la reactividad de organolíticos y organomagnésicos, perdón, y linears. Acá, ojo con los otros años que había algunos detalles en los tipos de reacción. eh, Así que usen esta que está revisada. Bien, bueno. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es la síntesis. Eh, la síntesis de los organometálicos se dan en su mayoría por reacciones redox. O sea, el metal está en estado cero, cede un electrón, ese electrón va a parar al carbono porque si tomamos, por ejemplo, la síntesis de este organolitio, nuestro cloruro va a mantener su estado de oxidación en -1 y este carbono va a tomar un electrón del litio, este litio va a quedar positivo y este carbono va a quedar negativo. ¿Sí? Y así formamos nuestro terbutil-litio. Estas reacciones son muy violentas porque los reactivos, los metales reaccionan muy rápido, tienen que estar protegidos de la humedad, porque si hay humedad, algunos metales como el sodio son inflamables, por eso a veces se prefiere usar sodamida cuando se puede, en lugar de sodio, potasio metálico. Y toda esa operatividad sube el costo de la reacción, tiene problemas para el operador. eh, tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con esto. En algunos casos, cuando hablamos de organolitios y linears, siempre vamos a hablar vamos a generar a partir del metal en estado cero, o sea, en estado metálico. Cuando tenemos algunos compuestos organosodio, como son estos alquinos terminales, podemos aprovechar la acidez del alquino para generar el alquinuro de sodio. Y esto es, recuerden, por el carácter SP que tiene esta unión, ¿sí? Recuerden que esos protones son más ácidos que los de un alqueno o de un alcano. Entonces, no hace falta tener el sodio como sodio cero, pero podemos usar el amiduro porque ya el amiduro es muy básico. Si vamos a generar compuestos con otros metales, la dinámica es la misma. Trabajamos con zinc en estado cero, el metilete, o sea, un solvente que no sea prótico, baja temperatura o temperatura no elevada, y vamos a generar el correspondiente organometálico. Había una diferencia cuando trabajamos con cobre, porque el alquil cobre va a poder coordinar con un segundo resto cargado negativamente para generar el dialquil cuprato, que va a neutralizarse con el ion litio. ¿Sí? Y esto lo traigo en este momento a colación de la reacción de Reformatsky. No vamos a ver muchas reacciones con zinc. Hay muchos tipos de organometálicos. Hay con mercurio, con cadmio, con cobre, hay con paladio, hay con rodio. La química organometálica moderna es muy compleja y es muy útil. eh, se usa para hacer síntesis de compuestos con, con centros espirales con alta eficiencia en el rendimiento de reacción. Se usa para hacer síntesis de compuestos anticancerígenos. La química organometálica moderna avanzó mucho de lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver cosas muy sencillas, pero es muy útil a nivel de fármaco. Pero es una química bastante compleja. Acá estamos empezando por lo más sencillo.
Bueno, les comentaba lo de la síntesis porque en este caso, esta reactividad y este carácter iónico de cada una de las uniones le permitió a Reformatsky generar una reacción muy particular. ¿Sí? Reformatsky logró sintetizar beta hidroxiésteres a partir de alfa aloéster, a partir de estos reactivos. Si este compuesto yo lo expongo a magnesio, ¿sí? O a litio, o a zinc, se va a generar el correspondiente organometálico. Ahora, este organometálico, si luego reaccionar con un aldehído, ¿qué me daría? ¿Qué me daría si yo tenía un organometálico o si tuviera un organolítio? Adición nucleofílica. ¿A dónde? Llamémoslo éster mejor. Al aldehído. Perfecto. Perdón. Pensé que se habían dado cuenta. Perdón. Sí, va a dar una adición nucleofílica al aldehído. Pero antes, cuando yo genere esto, yo este aldehído lo agrego después, en realidad. Primero tengo esto. O sea, tengo este éster, este alfa aloéster, le agrego zinc, y después agrego al medio de reacción aldehído. ¿Qué es lo que obtengo si espero 5 minutos antes de agregar el aldehído? O sea, puede Puede ser ser que que. Sí, sí, habla. si no, como que se va a atacar a sí mismo, Exacto. puede ser. Se dice una autocondensación, no, nada que ver. Sí, podría Sí, ser. ¿no? Sí, sí. Autocondensación. Podría haber una autocondensación, una sustitución, puede dar un No montón sé, de productos, porque cosas así. este carbono es muy reactivo, ¿sí? Es un carbanión. Ahí justo en el chat habían puesto. Perfecto, ¿sí? Sí, también puede una SN de asilo. O sea, puede una SN de asilo acá con el éster, puede adicionarse luego, pero con el zinc eso no pasa. Con el zinc esto está estable. ¿Por qué? Más allá de lo que ven acá, más allá de la resonancia, no midan la resonancia. ¿Por qué con el zinc esto se mantiene estable y no se autoataca? Puede ser que sea como una unión medio covalente por la reactividad que tiene, Perfecto, por el carácter iónico. exacto. El carácter iónico del órgano zinc es mucho menor, es casi la mitad que el del órgano magnesiano, ¿sí? Que el grignard, y mucho menor que el órgano litio. Moraleja, acá está, acá está representado como un ion, ¿sí? Pero esto los puede llevar a una confusión, porque en realidad esto está representado como un ion porque existe una resonancia en ese compuesto, porque este carbonilo puede tomar electrones de esta unión, ¿sí? Entonces se forma este enolato y el zinc estaría coordinando estaría interaccionando con el oxígeno en una unión iónica. Pero cuando está en esta etapa, ¿sí? Cuando el carbono está en su condición de carbanión, o sea, en su, eh, en su estadio de carbanión y nucleófilo, esta unión es covalente, ¿sí? Entonces tiene la reactividad que tiene esta unión.
no tiene la reactividad que esperaría de acá. Tiene la reactividad de esta unión, que es una unión covalente. ¿Sí? Por eso es que no ataca al éster y sí luego ataca al aldehído. Recuerda que el éster es menos reactivo que el aldehído. ¿Sí? ¿Por qué un éster es menos reactivo? Porque este carbono tiene una densidad positiva menor que la que tiene este carbono. Porque también deslocaliza los electrones del otro oxígeno. Exacto. Por efecto mesomérico, el oxígeno del éster puede volcarlo sobre esta unión, puede formar, pueden venir acá los electrones, ¿sí? Por efecto mesomérico, puede ceder electrones sobre este carbono. Por ende, es menos electropositivo que este carbono. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la famosa reacción de Reformatsky que sirve para hacer beta-hidroxiéster. Bueno, y por último, ya estamos pasando un poquito de tiempo, vamos a ver los diorganocupratos de litio. Como nos dije, la síntesis es un tanto distinta a la del resto de los organometálicos. Acá tenemos al cobre como 1, recuerden esto por favor, porque en los exámenes suele aparecer acá donde acá tenemos este subíndice 2, que significa que tenemos 2 restos etilo. Esto suele aparecer como 1, lo cual es erróneo. Y también eso nos habla de la reactividad. Acá la síntesis se hace típicamente a partir de uranolitio. Este R va a formar un ion covalente con el cobre, ¿sí? Lo cual es estable, más estable que la iónica. Y como este cobre tiene todavía en su última capa lugar para aceptar electrones, el próximo R, cargado negativamente, va a interaccionar con el cobre, ¿sí? Y se va a formar el de alquilcuprato. Ese alquilcuprato va a tener carga negativa, porque el cobre no la compensa, porque es cobre 1, y el litio va a terminar de formar ese complejo con el cual nosotros vamos a utilizarlo para hacer reacciones. Eh, la, la reactividad que tiene, perdón, la forma de, de, mm, oh, la forma de interaccionar con otras moléculas, otros centros electrofílicos, es igual que en otros organometálicos, pero como esta unión, el cobre tiene la misma electronegatividad que el mercurio. Como esta unión tiene un 9% de carácter iónico, o sea, es prácticamente una unión covalente pura, la reactividad es mucho menor. Y eso le permite en algunos casos hacer reacciones para hacer uniones carbono-carbono, cuando en la molécula tienen algunas cetonas, algunos alcoholes, ¿sí? Dependiendo de la reactividad de esos restos, pueden llegar incluso a hacer sustituciones nucleofílicas cuando en la molécula tienen restos que compondrían reactivos de Grignard o de organolitio. Los organolitios sí se usan para generar alcanos, porque dan SN2. Eso también tienen que tener cuidado porque, dado que dan SN2 y tiene un cierto carácter básico, puede llegar a dar eliminación, ¿sí? Si tenemos carbonos terciarios. Y hay cuando estamos hablando de compuestos con dobles enlaces, esa reacción no llega a ser una SN2, obviamente, pero sí se ve que mantiene la configuración del doble enlace, o sea, se mantiene la estereoquímica de ese doble enlace. Esto se los remarco porque cuando uno habla, y van a leer por ahí que los organocupratos dan SN2, van a estar pensando que esta estereoquímica probablemente no se mantiene. Bueno, sí se mantiene.
Bien. Entonces, para hablar un poco de las diferencias de reactividad entre los distintos organometálicos. ¿Qué producto esperan obtener con este Grignard? Si tenemos el cloruro de benzoilo. De nuevo, díganme los grupos nomás. Metilfenilcetona. Si trabajamos con el Grignard, no. Sería un alcohol terciario con 2 metilos, como dice en el chat. ¿Sí? Pues recuerden que lo que primero pasa es una adición, luego se pierde el cloruro, como llamarlo sustitución, y luego, si tenemos la acetona con el metilo, sigue siendo una acetona, ¿sí? Y este Grignard, el segundo Grignard puede volver a atacar a la acetona y nos va a quedar el alcohol terciario, ¿sí? Salvo que ustedes les digan la estequiometría de reacción, o sea, un mol de esto con un mol de esto, siempre consideren que hay un reactivo que este reactivo está en exceso, ¿sí? Ustedes quieren desplazarlo hacia el producto. Ahora, ¿qué va a pasar con este que encima tiene 2 metilos? Bien, se va a generar una acetona por ese N-acilo. ¿Y por qué no sigue reaccionando? ¿Por qué no llega al alcohol terciario? ¿Por qué no hay una próxima adición nucleofílica? Porque no es tan reactivo como el magnesio, el cobre. Bueno, el cobre no está reactivo con el magnesio y la acetona no es tan reactiva como el cloruro de acilo. Ahí tenemos doble causa. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Upa. Che, acá me faltan compuestos, aparecen y desaparecen como quieran. Bien. Bueno. Y lo último que vamos a ver como característico de los diorganocupratos de litio es una reacción que la dan muy pocos reactivos. Si tenemos el, el etil litio y tenemos esta acetona de abajo, no miren arriba. ¿Qué producto esperan obtener? No miren arriba, acá tendría que haberle puesto un tapón. Una edición 1-2 al carbonilo. Acá hay alguien que ya tuvo la clase, me parece. Está pegando todas. Claro. No, sería lógico porque ya la vieron esto en Orgánica 1. Tendrían una adición nucleofílica 1-2. Recuerden que acá consideramos 1 al oxígeno y 2 al carbono carbonílico, ¿sí? Y si tenemos el organolitio, bueno, como está arriba, tenemos una adición 1-4. Y esta adición 1-4 también es rara. Y esto también tiene que ver con esa reactividad. El organolitio tiene mucha reactividad, el organomagnesiano también, el Grignard también, y van a atacar al carbonilo, que es el centro más electropositivo, ¿sí? Sin embargo, los organocobre van a permitir que haya resonancia y se va a poder dar la reacción a esta altura. Porque este carbono también es electropositivo cuando se da la resonancia, ¿sí? Bien. Bueno, estamos un poquito pasaditos de hora. Les dejo también este como resumen. ¿Les Perdón, quedó, profe, ¿podría poner un segundito la diapositiva anterior? sí, sí, sí. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, ahí ya terminamos. Ahí está, gracias. No, no, no. ¿Queda alguna duda? No. No, gracias.
Bueno, si no les queda ninguna duda, dejamos acá. Recuerden que esto es un resumen de un resumen. Es para introducirlos al tema o para complementarlo, ¿sí? Para que ustedes saquen dudas de lo que ya vieron. Así que no estudien. De hecho, muchas de las cosas las dije y no las anoté en la diapositiva a propósito, ¿sí? Para que ustedes no lo usen. Pueden usar los resumencitos que hay, alguna guía, pero por favor no se queden solo con estas clases como elemento de estudio. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo no falté la primera clase, pero estuve viendo el teórico de las reacciones carbono-carbono, voy a carbonión enolato. Vi que algunas